Saludos, bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. Estamos con el segundo libro de Samuel. Vamos a ver el capítulo 1. Recordemos que David había ido a Siglag, a una ciudad, para rescatar a los suyos, mientras los príncipes de Saúl no le habían permitido a David ir a la batalla con ellos. Ahora, según lo que estaba profetizado ya en la palabra del Señor, ahora Saúl se encontraba en el campo de batalla a punto de morir. Nos cuenta la historia que David había ido a rescatar a sus esposas y a los suyos allí en Siglag y se encontró con los amalecitas, pero oró David al Señor y Dios le dio la victoria en esa batalla. Rescató a los suyos, rescató sus bienes y rescató todo lo que tenía. Mientras tanto, la batalla se estaba preparando entre Saúl con los filisteos. En ese momento, mientras pasaron aproximadamente 2 o 3 días, nos cuenta la historia que llega una amalecita al campamento donde estaba David, y este amalecita trae unas noticias. David lo recibe y le dice: ¿quién eres tú? Y este hombre le dice: yo soy amalecita, vengo a traerte buenas noticias. Y David le dice: a ver, habla, di qué buenas noticias tienes en este día. Y le cuenta este amalecita que había visto en el campo de batalla a Saúl, el rey Saúl, y a Jonatán su hijo, y que sobre todo el rey Saúl estaba agonizando, y que le pidió el rey Saúl a este amalecita que tomase su espada y terminase de matarlo. Y este hombre vino contando esta historia como diciendo: yo lo he matado, yo he terminado de darle muerte. Obviamente no se imaginaba lo que tenía David en su corazón. David jamás pensó en darle muerte a Saúl. David jamás pensó en vengarse de Saúl. En el corazón de David nunca estuvo el querer ver muerto a Saúl, y menos a su cuñado Jonatán. Recordemos que estaba casado con una de las hijas de Saúl, David, y lo que menos quería era que estos sufrieran. Pero ahora las noticias eran terribles para David. No solamente que había muerto el rey Saúl y Jonatán su hijo, su amigo, sino que también este amalecita decía que él había terminado de darle muerte, como que lo había ayudado a suicidarse. Imagínense lo que sintió David en ese momento. Como te dije hace un instante, a David jamás le interesó la venganza. David tenía el corazón de Dios. Podemos decir hoy que David tenía amor en su corazón. Dice la historia que amaba a Jonatán de la misma manera que amaba también a su padre Saúl, aun cuando Saúl buscaba su vida para matarlo. Y esto realmente a mí me sorprende, me lleva mucho a reflexionar, ya que después de tantos años, la historia bíblica a nosotros nos trae una reflexión. Cuando nosotros peleamos con alguien o tenemos contienda o pleito con alguna persona, comúnmente queremos que ese pleito se termine y vemos con ansias un futuro más tranquilizador, esperamos un futuro diferente. Y muchas veces hay personas que anhelan de que sus enemigos sean destruidos, y otros hasta se alegran cuando ven que sus enemigos han caído. Pero no era así el corazón de David. David no se alegró de la muerte de su más grande enemigo, aun cuando la muerte de este enemigo, de este rey, significaba para David la posibilidad de ascender él como rey en lugar del rey Saúl. Tenía esta posibilidad. David sabía de que si Saúl moría,
él podría llegar a ser rey en lugar de Saúl. Pero aún así, David prefería de que Saúl siguiese vivo. Esto me lleva a reflexionar a mí, me lleva a pensar de que miles de personas, millones en el mundo, cuando ven a sus enemigos caer, se alegran. Cuando ven que sus enemigos tropiezan en la vida, se alegran. Por eso dice la Biblia de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David tenía un corazón según el corazón de Dios, como Dios quiere que nosotros seamos. Vos tal vez tenés muchos enemigos en tu vida. Todos tenemos personas que de alguna manera se oponen a nuestras vidas, que de alguna manera no quieren que nosotros prosperemos, no quieren que nosotros avancemos, y no les gusta o no les agrada que te vaya bien. Pero si ellos tienen el deseo de verte muerto, si ellos, tus enemigos, tienen el deseo de verte arruinado, Dios no quiere que vos sientas lo mismo que siente esa persona. Porque Dios no te va a bendecir, Dios no se va a agradar si en tu corazón vos tenés el mismo deseo que tiene tu enemigo. Jamás podés desear la caída de tu enemigo. Jamás podés desear el tropiezo de tu enemigo. Jamás podés desear que tu enemigo se muera. Esto va en contra de la voluntad de Dios. Si vos alguna vez sentiste este deseo, yo te quiero decir hoy que está mal lo que sentiste, que debes pedirle perdón a Dios y debes arrepentirte. Dice la historia de que David escuchó a la Amalecita y la Amalecita presumía de haber dado muerte con su propia espada al rey Saúl. Ese día ayunaron y lloraron David y todos aquellos que estaban con él. Pero dice que David fue y le dijo a la Amalecita: ¿por qué no tuviste temor de matar al rey Saúl cuando yo jamás intenté hacer eso? Cuando yo jamás intenté matarlo, aunque tuve la oportunidad de hacerlo, no lo hice, y vos, sin ningún temor, sin ninguna piedad, tomaste tu espada y mataste a aquel a quien Dios había elegido para traer justicia sobre este pueblo. Y dice que en ese momento David no le quedó otro remedio de que mandar a matar a este Amalecita. Tremendo lo que había sucedido en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Yo te pido hoy que reflexiones y pienses. Jesucristo dijo que debemos orar por nuestros enemigos. Jesucristo dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Y si a nosotros muchas veces en la vida nos va mal, debemos examinar nuestros corazones para ver cuáles son aquellas cosas que todavía tenemos guardadas en nuestro corazón y que no le agradan a Dios. Si vos sos uno de esos o de esas que todavía no han entendido de que hay que orar por los enemigos y que si tenés a tu alcance el poder de ayudar a aquel que te odia, lo tenés que ayudar. Creo que tenés que pedirle perdón a Dios si en tu corazón hay estos pensamientos. Jamás vas a agradar a Dios y Dios no te va a bendecir tu vida si hay en tu corazón estos pensamientos en contra de tu enemigo. Ya te dije, tal vez tenés varios enemigos, o uno, dos o tres. No te alegres de la caída de tus enemigos, ni tampoco guardes en tu corazón el deseo de que tus enemigos sean destruidos. Dios no te va a bendecir tu vida. Leamos lo que dice Proverbio y con esto termino. Mirá lo que dice la Biblia un poco más adelante. Vamos a ver lo que dice Proverbio capítulo 24. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Dios lo mire y le desagrade, y aparte
de sobre él su enojo. No debes alegrarte de los tropiezos de tus enemigos. Antes hay que orar por ellos, porque seguramente Dios, que hace llover sobre los buenos y sobre los malos, y que hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos, también envió a su Hijo Jesucristo a morir por esa persona que a lo mejor es tu enemigo por diferentes razones. Espero que esto te haga reflexionar, te haga pensar, y esta historia, aparte de traernos una historia bíblica, nos enseñe a ser mejores personas.